Queridos congresistas, estamos de regreso a nuestro taller con la doctora Enriqueta Flores Fernández, propedéutica naturopática. Te dejo, mi doc. Sí, muchas gracias. Una disculpa, no sé en qué momento guardé la información que les tengo y obviamente ya no la pude recuperar. Bien, como les decía, hemos estado trabajando varios años en profesionalizar la naturopatía y las expresiones de conocimiento de los terapeutas, de los naturistas, de los médicos tradicionales, porque queremos que de alguna manera se entienda que habrá que aprender ciertas reglas que existen para que podamos ser vistos. Bueno, tendré que decir que durante el 2019 les voy a dar una estadística y les voy a comentar por qué sigo esta línea. Durante el 2019, el INEGI hizo una información que nos reporta las enfermedades más importantes de este país, las estadísticas de defunciones realizadas el 19, que reportaron a principio de este año. El total de defunciones registradas fue de 95.7%, que son 729.057, que corresponden a muertes ocurridas durante el 2019, de las cuales 2.2, que son 16.135, a muertes ocurridas en el 18 y un 3% restantes, 2.387 defunciones acontecidas en el 17. El 56.4% de las defunciones corresponden a hombres, mientras que 43% a mujeres. ¿De qué mueren más personas? Durante el 2019 reportaron que 88.8% de las defunciones se debieron a enfermedades relacionadas con la salud y que 11.2% a causas externas como accidentes, homicidios, suicidios, eventos de intención no determinada, los cuales se caracterizan porque el certificante manifiesta carecer de elementos que lo justifiquen. Para estas 4 últimas causas de muerte se observa una mayor proporción en hombres, presentando un 76.8 de accidentes, 87.7 de homicidios, 81.8 de suicidios y 81.3 de eventos de intención no determinada. Bien, los problemas de salud más importantes en el 2019 de las estadísticas que causan muerte, tanto hombres como para mujeres, son, número 1, enfermedades del corazón, con 156.041, es decir, un 23.5%. Por diabetes mellitus, un 15.7%. Y por tumores malignos. En este año se reporta que por la muerte de COVID-19 se suma otra causa importante de fallecimientos a partir del 2020. ¿Por qué quise que analizáramos el 19, lo que reporta el INEGI, y que veamos que las enfermedades del corazón y la diabetes son las principales causas de muerte en México? ¿Por qué? Porque necesitamos entender que para profesionalizarnos
dentro de la medicina alternativa, integrativa, propedéutica, naturista, etcétera, debemos de tener un modelo educativo que establezca el aprendizaje autónomo y significativo que se genere a partir de las necesidades del aprendiente, que se desarrolle mediante un proceso educativo de habilidades cognitivas y de planificación, autorregulación y valores que lo ubiquen como un ciudadano ético, responsable, gestor del cambio dentro de la comunidad. Además de ser quien construye su conocimiento y desarrolle habilidades, destrezas, actitudes, valores y facilite su forma integral a partir de su experiencia. Por otro lado, el estudio de la naturopatía debe de ser sustentable debido a que la cobertura abarca en cualquier parte del continente. Es debido a la pertinencia y fin de un programa que viene a cubrir necesidades educativas. Esto es con respecto a la naturopatía. Sin embargo, es una generalidad. ¿Qué significa que tengamos que profesionalizarnos? Significa que tenemos que ver que el conocimiento de qué hacer desde nuestra labor profesional tiene que ver con la revisión de estadísticas. Tenemos que no presentarnos, que ha sido una de las partes de la naturopatía, como curadores o oficiosos mágicos que resolvemos todo. Tenemos que tener la conciencia de saber que la enfermedad que nosotros podemos tratar, aunque legalmente no podemos hablar desde la naturopatía o desde las terapéuticas de enfermedad, sino de salud, pero que la enfermedad que nosotros podemos tratar como trabajadores de salud del primer nivel de atención son las enfermedades crónicas degenerativas. Es decir, que las enfermedades del corazón, como la diabetes y como tumores malignos, que sabemos que también el origen es los malos hábitos, es la exposición a radiaciones, es un sinfín de causas y que desde la naturopatía y desde ser terapeutas podemos abordar no la enfermedad, sino propiciar la salud. Por eso hemos trabajado mucho para hablar de que la naturopatía es educación en salud sustentable. ¿Qué quiere decir educación en salud sustentable? Uno de los problemas más importantes que existe pues a nivel mundial es precisamente el que nosotros, los individuos, nos responsabilicemos de nuestra salud, de nuestras emociones, de nuestra alimentación, hasta de nuestras relaciones. Y ese es el papel más importante y predominante de los que nos dedicamos a la educación en salud, a la naturopatía. Es muy peleado el lugar que tenemos dentro de la salud, porque muchos de los compañeros que se dedican a la medicina preventiva, que es lo que hacemos, hablan con sus consultantes en que van a resolver problemas de enfermedad como si fuera magia. Y desgraciadamente, en este momento de pandemia, hemos visto que nuestra labor queda más identificada y la labor del médico más identificada.
Tuve la desgracia, y digo la desgracia, porque ojalá verdaderamente hubiera una solución dentro de la medicina alternativa para lo que está pasando. Tuve la desgracia de que varios alumnos egresados ya me hablaran para consultarme qué podían hacer con pacientes o consultantes que ellos tenían con COVID ya activo y que estaban presentando ya manifestaciones que, bueno, en el triaje médico ya correspondían a hospitalización o cuando menos la atención de su médico tratante. Esta pandemia nos pone en un lugar muy frágil si no comprendemos realmente qué es lo que hacemos. De estos naturópatas que les comento, de estos amigos, de estos exalumnos, de estos compañeros, pues desgraciadamente algunos de sus consultantes murieron, otros de mis alumnos familiares murieron, una gran cantidad, porque estuvieron tratando de solucionar el problema de alguien que ya tenía el virus y que estaba en un momento de actividad vírica o de carga vírica muy fuerte. Y bueno, tengo la desgracia de conocer en México, en Ciudad de México, en Cancún, en Monterrey, en Veracruz, en Oaxaca y en Chihuahua, naturópatas que fallecieron. Fallecieron por la constante carga viral que sus consultantes les pasaron. Entonces, esto nos tiene que llevar a la reflexión de que existe un límite entre lo que hacemos en primer nivel de atención y el médico. Hemos tenido que pasar o recordar esto de manera muy abrupta. Y si, obviamente, sí tenemos nosotros injerencia en pacientes que estén sanos, porque podemos trabajar con ellos. Esta educación en salud que tienen que abordar y que comprometerse. Es por ello que la propedéutica naturopática nos define muy bien cuál es nuestro rol. Hemos tenido muchos compañeros que hemos invitado a diferentes áreas del saber, congresos de medicina, congresos de medicina alternativa, congresos de naturopatía. Y entonces se dan cuenta de que no son profesionales que no hagan falta, al contrario, debería de ser verdaderamente nuestra profesión el número uno, es lo que antecede a la enfermedad. La enfermedad podemos evitarla si tuviéramos la cultura de la prevención. Y los naturópatas, por supuesto, los terapeutas están en esta primera línea, en la línea precisamente de la prevención. Bueno, el día de hoy también quiero que de manera breve conozcamos este camino que hacemos dentro de la profesionalización. Primero lo que vamos a definir que es la propedéutica. La propedéutica del griego pro, que significa antes, y paidos, que significa niños, es el conjunto de saberes necesarios para preparar el estudio de una materia, ciencia o disciplina. La propedéutica es un término que se refiere a la instrucción o formación que se realiza a modo de preparación para el aprendizaje de una cierta materia, en este caso, la naturopatía. La propedéutica, por lo tanto, abarca aquellos datos y conocimientos que se requieren para estar en condiciones de estudiar una ciencia, un curso
propedéutico es un taller preparatorio que tiene como finalidad instruir a los participantes antes de dar inicio formal a los estudios sobre un área de conocimiento. Los cursos de propedéutica aportan los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, imprescindibles y básicos sobre la materia. En este caso, la naturopatía. ¿Qué es y cuánto dura? En la enseñanza de las diferentes áreas, tanto básicas como propias afines a la especialidad, se cursa previamente el ingreso del curso formal de la naturopatía durante 3 meses a través de propedéutica naturopática. Es teórico práctico y requiere disponibilidad, tiempo para su comprensión y comprensión de la carrera de salud sustentable que va a iniciar. Al término de este trimestre, iniciamos con doctrina naturopática. Es decir, que la preparación para ser profesionales del primer nivel de atención de salud lleva cuando menos 6 meses. En este proceso sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra área de saber, del saber, y hasta dónde podemos llegar. Incluso en las demás carreras, en la medicina. En la medicina, por ejemplo, yo soy médico en rehabilitación y si yo tengo algún paciente que tiene un problema cardíaco, obviamente tengo que hacer la derivación hacia el cardiólogo. De la misma manera, en la naturopatía, los terapeutas tienen que saber hasta dónde es nuestra línea de trabajo. Bien, dentro de la naturopatía, nosotros tenemos fundamentos que rigen el proceso durante la propedéutica naturopática. Les voy a hablar brevemente y lo resumí. Tenemos un fundamento filosófico, tenemos un fundamento epistemológico, tenemos un fundamento ontológico, tenemos la clasificación sistemática o integrada de la naturopatía, que se deriva en naturopatía descriptiva, naturopatía experimental, naturopatía fundamental y naturopatía aplicada o tecnológica. De esta es que nacen las especialidades que nosotros invitamos a los naturópatas y a los terapeutas a seguir. De ellas derivan. El programa lo simplifiqué para explicárselos de manera breve y que puedan tener ustedes una idea y sobre todo que puedan tener el compromiso primero con ustedes como profesionales de la salud y luego obviamente con su consultante. ¿Qué es el fundamento ontológico? Es la naturaleza como marco de reflexión antropológica. De hecho, estos textos los tomamos, esta compilación, de un amigo, Marcos Vélez, que se encuentra en Europa y que ha trabajado profundamente las áreas de conocimiento de la naturopatía. Dice que se encuentra con la realidad evidente de la dimensión natural del ser humano. El autor denomina persona al complejo holístico que abarca al individuo, a la sociedad, a la naturaleza. Estamos en dinámica con ellos. De lo anterior, hace la proposición de que ni el individuo ni la sociedad
pueden vivir de espaldas a la naturaleza. La persona, dentro de sus atributos, comprende y trasciende lo cotidiano de la real materia, y la salud, como extensión del ser humano, debe de estar armonizada con la naturaleza, que es lo que hacemos. Y por ende tiene que existir una disciplina que estudie la vertiente natural de la salud. Porque debemos recordar de manera importante que nosotros trabajamos no en la enfermedad, sino en el conocimiento, construcción o fortificación de la salud de nuestro consultante. Cuando ocurre un balance es cuando nosotros damos un programa en cualquiera de las áreas de desbalance que tenga nuestro consultante. Pero nosotros trabajamos para la construcción de la salud. La enfermedad le compete al médico. Bien, las etapas de la vivencia de la salud en relación del ser humano con la naturaleza las clasifica por ciclos a saber. Se habla en propedéutica naturopática que hay un proceso de adaptación, proceso inconsciente de vivencia con la naturaleza. La salud está asociada a la mitología, a la religión, a la magia. No existe el concepto de enfermedad dentro de este proceso. Al dominio, el ser humano, valiéndosele de la razón y del conocimiento científico, domina, avasalla y depreda a la naturaleza. Aparece el concepto de enfermedad e inicio de la medicina. La integración en el ser humano comprende los fenómenos de la naturaleza y cómo afectan tanto al individuo como a la sociedad, y vuelve a los modelos tradicionales de convivencia con la naturaleza. Marcos Vélez nos habla de que en el conocimiento de lo que vamos haciendo o quiénes somos, pasamos precisamente por este ciclo de adaptación, este ciclo de dominio, para comprender cuál es nuestro fin. Conceptos epistemológicos de la naturopatía. La naturopatía como arte de vivir tiene un largo pasado que ha tenido que recorrer para llegar hasta la época actual, en que existe reconocimiento como ciencia de la salud. Como saber ancestral, tiene obviamente el sustento en el acervo cultural de cada país, obviamente, de todos los pueblos que han adaptado este planeta y que llegan hasta nuestros días. 3 de ellos por su importancia, porque son los más nombrados. Son la cultura griega con su corpus hipocrático, la cultura hindú con su ayurveda y la cultura china y el taoísmo. Sin embargo, se nos ha olvidado que México también tiene el toltecayotl. En la propedéutica naturopática hablamos obviamente de nuestra cultura y de la importancia que trasciende también hasta nuestros días. Existe también obviamente un fundamento ontológico. Partiendo de la base del que el concepto de la naturopatía no queda claro para la mayoría de las personas, en general se tiene la idea que es un medio curativo alterno y natural. Actualmente la naturopatía adquiere su dimensión autónoma como ciencia de la salud, fundada en los siguientes axiomas. La naturopatía se sitúa en el paradigma de las ciencias de la salud. Esto totalmente cierto. La naturalización de la salud, aplicación de métodos naturales en el campo de la salud, y tiene un papel muy importante en la cultura de la salud. Etimológicamente, naturopatía significa la comprensión y superación del sufrimiento físico, emocional, psicológico, en el plano individual obviamente y social en el plano colectivo,
a través de la integración en la naturaleza, utilizando los medios naturales previamente cognizados. Otra definición es el conjunto de reglas higiénico-dietéticas y actividad que hace que las funciones y estructuras orgánicas vuelvan a normalizarse en armonía con las leyes de la naturaleza y la persona vuelva a su sentido vital adecuado. Y bueno, existen un montón de definiciones. Y en esto llegamos a la clasificación sistemática e integradora de la naturopatía, que es obviamente el estudio de la naturopatía como ciencia de la salud, que gira en torno a 5 áreas de conocimiento que bien conocemos. Bueno, que muchos no conocen desde la ciencia como carrera de naturopatía. Y que, bueno, los terapeutas escogen diferentes áreas de conocimiento para aprender, para que a través de educación continua se les facilite brindar a sus consultantes. Sin embargo, no saben que hay una clasificación sistematizada y que son profesionistas, solo que no conocen este balance. ¿Qué es la naturopatía descriptiva? Ella estudia los fenómenos que intervienen en la salud naturopática normativa. El elemento más importante es la educación para la salud. Este es el punto medular de los naturópatas. La naturopatía experimental estudia los fenómenos cuantitativos, leyes y teorías relacionadas obviamente con la salud, susceptibles de verificación, que constituyen la metodología científico-experimental y cuyos resultados pueden ser expresados y analizados de forma matemática. También estudia los fenómenos cualitativos no susceptibles del método experimental. En la naturopatía descriptiva, nosotros nos apersonamos en saber que nuestra función más importante es que vamos a trabajar con nuestro paciente o consultante para que él entienda las áreas de su persona, para que vaya entendiendo que la enfermedad viene por un desbalance y que al conocer sus áreas de desbalance y fortificarlas, está evitando llegar a la enfermedad. Mientras que la naturopatía experimental es la constatación científica de que nuestro trabajo, ¿verdad?, puede obviamente cuantificarse a través de una metodología y expresar resultados que se analizan matemáticamente. Por eso, la naturopatía es una ciencia. La naturopatía fundamental. Investiga los fundamentos de la naturopatía. Obviamente, como toda ciencia, la filosofía de la naturaleza, metodología y teoría de la naturopatía, la historia y la didáctica del método experimental. En la naturopatía fundamental, trabajamos en el conocimiento y la investigación, fundamentamos el quehacer naturopático a través de sus diferentes áreas, las que abordamos o las que nos guste abordar. Y bueno, una vez que tenemos estos conocimientos, pasamos a la naturopatía, pues originalmente se llamaba tecnología naturopática, que es la práctica, pero después se puso naturopatía aplicada o tecnología naturopática, que es ahí donde se estudian los métodos de aplicación de los agentes naturales de la salud, teniendo en cuenta todos los
conocimientos acerca de la naturaleza humana y su entorno. Queridos congresistas, al parecer la doctora Enriqueta está teniendo algunas dificultades de conexión, así es que no se preocupen. Ella va a estar de regreso en unos instantes para que no se desconecten. Ya está de regreso nuestra querida doctora. Adelante, mi doc, te estamos aquí viendo. Ok, hubo por ahí un impasse. Bien, les decía que de ahí, de esta sombrilla o paraguas de que habla la naturopatía, debajo de ella están todas las técnicas, todas las maneras de abordar al individuo y que denominamos naturopatía alimentaria, naturopatía fitocomplementaria, estímulos naturales, naturopatía manual, naturopatía sensorial, naturopatía funcional, naturopatía energética, naturopatía psicofísica y semiología naturopática. Como ustedes pueden ver, la naturopatía tiene muy identificados cada uno de los niveles de atención que podemos dar al consultante desde el área física, emocional, mental, social, familiar, incluso como pareja, porque las relaciones, las malas relaciones que hemos aprendido a través de los años, ya sea dentro de la familia o dentro del nuevo núcleo familiar, cuando tenemos una pareja o cuando nos relacionamos profesionalmente y que aprendemos cosas que nos llevan a conflictos. Bueno, esos conflictos también nos llevan a la enfermedad emocional, al miedo, a la angustia, a la desesperación. Todas esas áreas de conocimiento que, si se dan cuenta, no están muy bien explicadas cuando hacemos educación continua. Lo que hacemos es ir a diferentes áreas, a diferentes lugares, porque me gusta, por ejemplo, la trofología, que es un término que dentro de la naturopatía usamos, y no la nutrición, sino trofología, que es el conocimiento de la alimentación natural, cruda, viva, como se denomina. Que estas áreas nos gustan y entonces buscamos dónde sean impartidas. Sin embargo, no sabemos que formamos parte de un núcleo de profesionistas que atendemos el primer nivel del individuo. Y por ello nos confundimos. La naturopatía como programa de profesionalización, además, trabaja en el reconocimiento de la identidad de cada país con sus leyes, ideas y soluciones particulares, además de que establece dichos programas que la naturopatía
es una profesión de la salud. ¿Por qué hago hincapié en esto? Una vez que nosotros nos reconocemos como profesionales a través de todo este caminar dentro de la naturopatía, cuando otros países tienen diferente manera de nombrar a la naturopatía o a las acciones que hacemos en el primer nivel de atención, ya sea porque utilizamos diferente terminología o ya sea porque las leyes, como en nuestro país, que ahora permiten que la naturopatía sea una carrera universitaria. Somos el primer país en América Latina que la tiene como licenciatura. En otros países no les permiten que se llamen profesionales de la salud, sino terapeutas, sino son nombrados desde diferentes maneras. Y cuando son nombrados de diferentes maneras, un profesional se confunde, no encuentra esa identidad que debería tener como profesional. Y es por ello que a veces se dicen terapeuta, médico, doctor naturista. No hay la acepción doctor naturista. No hay la acepción médico naturópata. Como no hay la acepción ingeniero naturópata o ingeniero médico. Eres médico y además naturópata. Eres ingeniero y además naturópata. Eres psicólogo y además naturópata. Esta confusión es la que ha llevado a que los profesionales de la salud en el primer nivel de atención no tengan una identidad de la que se sientan orgullosos. Y obviamente, en cualquier lugar donde van, lejos de decir, soy un naturópata, soy un terapeuta de la naturopatía funcional, soy un terapeuta de la naturopatía alimenticia, soy un terapeuta de la naturopatía de estímulos. No tienen aterrizado profesionalmente qué son, y ello los lleva a confundirse y a confundir obviamente a su consultante, a su paciente, porque entonces el consultante, el paciente les dice, doctor, y él se queda como doctor, pero sabe que no es doctor. Y entonces en reuniones o con otros compañeros no se siente cómodo cuando le dicen doctor, porque sabe que no es doctor. En Europa dicen el intruismo del naturópata. Se siente como un intruso, cuando debería de sentirse orgulloso, porque es un profesional del primer área de conocimiento que debería de tener la humanidad. Esta pandemia a nivel nacional, a nivel mundial, nos enseñó otra cosa muy importante. Los gobiernos gastan en armamento, gastan en publicidad para sus gobernantes y no gastan en prevención. Esta pandemia demostró que las personas que tienen un aparato inmunológico adecuado sufren menos o tienen menos posibilidades de complicaciones. Y cuando hablamos de complicaciones,
y les debo decir que estoy en la primera línea por tener 69 años. Estoy en la primera línea. Sin embargo, no tener sobrepeso, no tener diabetes, no tener hipertensión, no tener a los 69 años problemas cardíacos ni obesidad, es un plus para mi edad. Esta debería de ser verdaderamente el orgullo de los naturópatas, de los terapeutas, porque estamos en la primera línea, en la prevención. Es el momento, incluso en este momento, o después de que esto pase, de reforzar nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestro profesionalismo. Pero solamente lo podremos reforzar si estamos preparados para saber qué somos, quiénes somos y cuál es verdaderamente nuestra línea de trabajo. Les voy a comentar también que legalmente, dentro de las actividades del naturópata, existe legalmente las cosas que pueden hacer y las que no puedes hacer. Las actividades o prácticas permitidas a los naturópatas. Las personas licenciadas en naturopatía pueden educar en salud sustentable a sus consultantes con los conocimientos y herramientas derivados de su saber naturopático. A ello incluiría también a los terapeutas, derivados de las herramientas y de los conocimientos que tienen en su educación continua. B, interaccionar y participar con médicos, nutriólogos, psicólogos y otros profesionales de la salud en el manejo interdisciplinario de la salud del consultante, si éste así lo solicita, y la institución y o profesión de la salud lo autoriza. C, ¿qué pueden hacer? Facilitar por medio de la elaboración de programas de nutrición en cualquiera de sus necesidades no tóxicas que no requieran prescripción médica. Es una de las fortalezas de la naturopatía y del hacer preventivo, la nutrición, la herbolaria. De proporcionar a sus consultantes programas, proporcionar en base a la historia personal de salud de nuestro paciente, la elaboración de un programa con métodos y herramientas que ella o él necesiten en sus áreas de desbalance. Anteriormente les hablé de la nutrición, pero también sabemos que puede ser por las emociones, por estas emociones tóxicas que a veces llevamos. Eso es lo que puede hacer el naturópata y el trabajador de salud preventiva. Las actividades que no puede hacer ni el naturópata ni el terapeuta es practicar, reclamar o alegar que practican la medicina o medicina naturopática y o reclamar o anunciar de manera alguna o anunciarse como médicos. No pueden diagnosticar. Acuérdense que nosotros hablamos dentro de la naturopatía y dentro de las terapéuticas de programas de balance. Recetar, dispensar o administrar fármacos y o drogas que requieran prescripción médica. No pueden ordenar, inducir o sugerir a cualquiera de sus consultantes que deje los tratamientos obviamente prescritos por su médico primario, si es que tiene alguna enfermedad crónica. No puede efectuar procedimientos quirúrgicos o cualquier otro tratamiento invasivo.
es muy común hoy. Estoy hablando legalmente. Yo sé que muchos de los terapeutas y naturópatas he visto, incluso inyectan, ponen en piel o intradérmica soluciones. Legalmente eso no se puede, porque es algo invasivo. Lo que traspase la piel compete a la medicina. Realizar, referir, interpretar o ordenar pruebas de laboratorio. Interpretar y referir pruebas de laboratorio básicas, si conocemos, nosotros en naturopatía llevamos laboratorio y rayos X. ¿Por qué? Porque si un naturópata tiene que saber interpretar qué es lo que tiene su paciente a nivel o su consultante a nivel básico. Y en caso de que tenga alguna patología, derivarlo o canalizarlo con su médico tratante. No puede atender emergencias médicas en su oficina que requieran equipo y personal especializado médico. No obstante, podrá atender una emergencia si tiene y está al día y calificado en cursos de adiestramiento de primera ayuda de ciencias paramédicas que no requieren equipo personal de salud especializado. No puede vender o distribuir productos naturopáticos que no estén autorizados legalmente en su propia oficina de servicio. Efectuar exámenes físicos que requieran, obviamente, que el paciente o consultante se desvista o descubra o palpe alguna área de sus genitales, senos y área anorrectal. No puede utilizar líquidos corporales o exudados del cuerpo o cualquier otro líquido o sustancia excretada por cualquier órgano del cuerpo humano o de animales para consumo, bebida o aplicación con fines medicinales o terapéuticos. Dice, la educación continua que el naturópata recibe desde otras áreas de conocimiento profesional de la salud no lo facultan para diagnosticar, prescribir y o dar tratamiento quirúrgico, excepto que el naturópata además sea médico, psiquiatra, psicólogo o que tenga alguna licencia del sector salud para poderlo hacer. Bien, no sé si aquí, Angie, hasta este momento haya alguna pregunta o duda por parte de quien nos ve. Vamos a ver si hay alguna duda de nuestros congresistas. Vamos a ver. ¿Qué duda tienen, queridos amigos, colegas, terapeutas, facilitadores, con respecto a este tema tan importante como lo es la propedéutica naturopática, con esto que nos está compartiendo la doctora, que es fundamental en la educación del terapeuta, principalmente para saber, y como como la doctora ya nos lo dijo, qué hacer, qué no hacer, cómo intervenir y qué no intervenir? Así es que pónganos aquí si tienen alguna duda con respecto a todo esto que nos está compartiendo. Te mandan muchos saludos y escríbanos también de dónde nos escriben, porque es muy, muy importante saber de dónde nos están escuchando. Entonces vamos a ver si hay alguna duda por acá. ¿Sabes por qué, doctora Angélica? El tema a primera vista es pesado o parece pesado, ¿verdad? Sin embargo, reviste importancia el hecho de que, por ejemplo, mi asociación, Colmena, Colegio Magistral de Estudios Naturopáticos, lo que
el fin principal que tiene es que después de haber hecho que o trabajado para que haya una licenciatura, venga la profesionalización. Y la profesionalización requiere de educación continua, pero en base a la realidad legal. Como comentaba hace rato, he visto que muchos de los naturópatas, terapeutas, trabajadores de la prevención, pues no respetan esas reglas y no soy nadie para juzgar ni decir qué se tiene o no que hacer. Sin embargo, es muy importante que conociendo lo que podemos, no podemos hacer, ¿sí? Podamos verdaderamente ubicarnos con ese orgullo, con esa seguridad de que nuestro trabajo, fíjense lo que les voy a decir, es quizá más importante que el trabajo del médico. ¿Por qué es más importante nuestro trabajo que el trabajo del médico? Porque no deberíamos de enfermar. Y esto le compete al primer nivel, que somos nosotros. Así es, doctora. Ya hay preguntas del auditorio. Nos dice, pregunta Juan Gutiérrez, ¿qué universidades de México imparten carreras en esta área? ¿Y dónde se puede hacer una certificación profesional, terapéutica y legal? Bueno, ¿dónde se puede hacer una certificación si eres terapeuta? Puedes hacerlo precisamente con FIDAM, que está haciendo educación continua y que va a incrementar propedéutica naturopática y doctrina naturopática con el fin de que se profesionalicen. ¿Dónde puedes estudiar o dónde pueden estudiar como licenciados en naturopatía? En el estado de Veracruz, en México, se imparte la carrera. En el estado de Veracruz, en México, en Chihuahua, en Monterrey, y es de fines de semana. Es sábados nada más. Sin embargo, si quieres hacer la naturopatía escolarizada en la Universidad de Tlaxcala, son 4 años de lunes a viernes y sales como naturópata. En la Universidad Autónoma UPAP de Veracruz también sales como naturópata. Son 4 años también de la carrera. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, era la misma pregunta que ya contestaste, doctora, sobre dónde se puede estudiar la carrera de naturopatía y si exactamente, precisamente, qué institución recomienda para tomar la licenciatura en naturopatía, que bueno, ya lo comentaste en este momento. Hasta ahorita no hay ninguna duda, podemos continuar. Todavía tenemos 30 minutos. Sí, además quiero decir algo para contestar la pregunta. Hay personas que no quieren estudiar, obviamente, toda la licenciatura, que es de 4 años. Y entonces hay universidades que tenemos diplomados de educación continua, donde la propedéutica naturopática, donde trofología, donde herbolaria, o sea, un diplomado de 6 meses que que damos en universidades a profesionales de otra licenciatura. Es decir, para tomar estos diplomados y que haya una certificación, lejos de ir a hacer toda la carrera de naturopatía, pueden hacer diplomados en línea y presenciales de naturopatía con certificación universitaria. Estamos trabajando también en la construcción de una maestría y una especialidad en naturopatía. Quiero decirles que
estoy muy orgullosa de conocer a la primer naturópata, a la primer doctorada en naturopatía. Es una ingeniero de la Universidad de Tlaxcala que hace investigación continua de herbolaria, que ya tenía una maestría y que quería hacer una investigación, hacer su doctorado con investigación en herbolaria. La doctora Yesenia Pérez está terminando y va a ser la primer doctorada en naturopatía. Tenemos también a una naturópata de la Isla del Encanto de Puerto Rico que está intentando hacer lo mismo. Esto es que si hay profesionales en diferentes áreas del conocimiento que quieran hacer una maestría en naturopatía, se va a hacer. Pero además, si ya tienes licenciatura, maestría y quieres hacer un doctorado en nutrición, que es trofología, en herbolaria, en acupuntura, en homeopatía. Bueno, existe una universidad que se llama UNICEPES que está proporcionando estas líneas de conocimiento profesionales. Bien, espero con esto poder contestar de alguna manera estas preguntas, pues tan importantes realmente para los profesionales de la salud preventiva. Es correcto, doctora Enriqueta. Pues bueno, continuamos con su magistral taller, ponencia. Todavía nos quedan 30 minutos. Adelante. Bien, gracias, doctora. Dice, hoy en día es más recurrente la necesidad de buscar alternativas para recuperar la salud del organismo y es ahí donde la importancia del papel del naturópata y terapeutas se hace presente, caracterizando su intervención por un enfoque preventivo y educativo. Muchos de los lugares donde se imparte la naturopatía o la educación continua terapéuticas no tienen muy contemplado esta acepción con respecto a que es un proceso preventivo educativo. No tienen muy claro porque no han llevado la estructura adecuada de los programas, pero realmente el fin más importante es educativo para que las personas prevengan. La prevención debería de ser la actividad más importante a nivel mundial. La pandemia nos lo reafirmó. Por un enfoque preventivo y educativo, modificando aquellos hábitos erróneos influenciados culturalmente o por falta de información en temas de salud. En general, hábitos que nos llevan a un desequilibrio en el organismo buscando, por el contrario, recuperar aquellos que conocemos como la homeostasis. La naturopatía es una ciencia que no debe ser considerada como saber empírico únicamente. Se hace uso del método científico para enriquecimiento en la teoría, siendo importante delimitar los conceptos, definiciones y aplicaciones, así como el campo de acción sin que se confunda con medicina, terapia, doctor o cualquier otro término alusivo. El naturópata debe de tener nuevamente como función principal educar o reeducar, acompañando, guiando u orientando al consultante en un proceso de construcción de su salud, su cuerpo, su alimentación, emociones, etc.,
para lograr un beneficio tanto personal como social, haciendo uso de lo que la naturaleza nos ofrece de una manera sustentable. ¿Por qué además de hablar de educación o reeducación, hablo de educación en salud sustentable? Es necesaria la sustentabilidad, es necesario también retomar esta parte importante. Desde la herbolaria, nosotros sabemos que la construcción de un organismo, la construcción a nivel vitaminas, minerales, fortalecimiento de los aparatos, sistemas, órganos, requiere del conocimiento de una buena nutrición y del uso adecuado de herbolaria a fin para que fortalezca nuestros órganos. Cuando decimos que el naturópata no puede recetar, estamos hablando de recetar medicina, droga, pero sí puede recetar, recomendar herbolaria que fortalezca nuestros órganos. Una vez que nosotros hacemos una historia personal de salud a nuestro consultante e identificamos las áreas de desbalance que está presentando, porque el ideal obviamente sería que pudiéramos desde la educación ir al kinder, ir a las primarias, ir a las secundarias, a educar a los niños en el conocimiento de cómo comer, qué herbolaria tomar si tuviera por ahí un resfriado común, si tuviera por ahí un ardor o dolor porque ha dejado de tomar agua y que un remedio o que un herbario natural puede facilitar la excreción o la muerte de bacterias en un inicio. Si pudiéramos enseñarles, educarlos o reeducarlos a ellos y a sus padres en que las actividades al aire libre, las actividades en familia, con relaciones adecuadas, con conocimiento de respeto e integración como familia, le quitan a la familia, a los niños, a los padres, esa carga de miedo, de angustia, de temor, de fragilidad que lleva al acortamiento de los telómeros, que lleva al miedo. Y esto químicamente hace un acortamiento en el telómero, que es el que va haciendo que nuestra vida se acorte o se alargue. Entonces, el naturópata, el profesional de la salud, claro que puede hacer muchas cosas, pero puede hacer desde la educación. Voy a hacer un poco de historia. En el año 1958, Juan Esteve Dulin, un francés padre de la naturopatía, que por cierto conocemos y hemos estado con su nieto, el doctor Claudio Esteves, que es un naturópata de Argentina, sostiene que que una enfermedad atribuye su origen a una emoción y o mal hábitos, causando un desequilibrio en el organismo, consecuencia de un descuido en aspectos importantes como respirar, alimentarnos, pensamientos, movimientos. Por ello, la naturopatía se presenta como una alternativa para aquel que desea lograr un equilibrio emocional, aprender a conocerse y a lograr a través de su conocimiento un equilibrio en cualquiera de sus áreas de conocimiento a lo largo de su vida.
El naturópata debe presentarse como un profesionista con formación científica. Bueno, esto ya se los expliqué. Tenemos que ponderar totalmente, y sobre todo en esta época, y si se dan cuenta, lo escribí en oscuro para resaltar, ¿no? El primer nivel de atención de salud, la importancia del papel del naturópata, el terapeuta, el naturista en la dinámica de prevención. En realidad, nosotros no hemos entendido como profesionales de la salud que nuestro papel es tan importante que lejos de describirnos como terapeutas médicos mágicos en resolución de la enfermedad como milagro, somos un área de conocimiento y de trabajo, como les comentaba, más importante que el médico. No más importante per se, más importante si verdaderamente en un mundo perfecto, pudiéramos a nuestros consultantes educar en que su salud es el tesoro más importante. En esta época lo vimos, ni el dinero, ni la juventud, ni la riqueza, ni el posicionamiento como gobernante, como profesionista brillante, ni el más guapo. O sea, el tesoro más importante realmente es la salud. Y la salud no es algo que se dé en estos tiempos como una magia. Es un trabajo arduo de conocimiento y preparación que tenemos la responsabilidad nosotros de realizar. El día que el naturópata y el profesionista de la salud entienda la importancia de su papel preventivo, va a dejar de utilizar la denominación médico naturópata o médico terapeuta o sanador milagro como profesional de la salud preventiva. Esta pandemia obviamente nos vino a poner en nuestro justo lugar. Y nuestro justo lugar es la prevención. Y la prevención es un trabajo que cuando conozcamos la dimensión de lo que podemos hacer, nos vamos a sentir muy orgullosos. Suelo decirle a mis alumnos que lo más importante de lo que estamos haciendo es que nosotros, primero, hagamos este conocimiento de manera personal, porque hablamos de nutrición, hablamos de naturopatía, hablamos de que hacemos milagros para el otro, pero si nosotros no tenemos ese aspecto, esa salud, si no somos congruentes con lo que estamos diciendo, no va a haber resultado. La naturopatía, las terapéuticas, bajo el paraguas, la sombrilla de la naturopatía, son muy grandes. Suelo decirle también a mis alumnos que cuando sabemos cuál es nuestro trabajo, sabemos que la prevención es nuestra área de fortaleza, pero también la enfermedad crónica degenerativa. Porque en la enfermedad crónica degenerativa
el paciente que ya está con un proceso de diabetes, de obesidad, de corazón, y que ha tenido tantos años este proceso y que la medicina que le sigue dando su médico, que es necesaria de momento, lo va llevando en un estado de salud aparente o de equilibrio aparente, pero que con el paso de los meses, de los días, de los meses, el organismo se adapta y deja de necesitar ese medicamento para necesitar más medicamento y más medicamento. Es por eso que el naturópata, el terapeuta, el educador en salud de primer nivel, si tiene pacientes crónico-degenerativos y empieza a trabajar con ellos la nutrición, las emociones, el ejercicio, el caminar, el pensar, el ver la vida de otra manera, el conocerse para cambiar, pues va dejando de necesitar medicamento. Y no porque lo diga el naturópata, porque lo dice el organismo del enfermo con cronicidad. Al hacer cambios, le cambia la vida. Muchas gracias. Doctora Enriqueta, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Mucho. Agradecemos infinitamente su valioso tiempo por tan importante información en la que, como bien platicábamos en su momento, esta información no se maneja en muchas escuelas, no se maneja en muchas instituciones, asociaciones que dan educación en salud, pero que no saben cómo profesionalizar la práctica clínica del terapeuta. Y con toda esta experiencia de tantos años que usted tiene, no solamente como médico cirujano, sino como naturópata, y también, por supuesto, como educadora en salud, como ya muy bien nos lo ha explicado a muchos que desconocemos a veces algunos temas en cuanto a la práctica clínica, la práctica legal, qué hacer, qué no hacer, en dónde intervenir. Entonces, creo que esta información es de mucho apoyo para aquellos terapeutas que efectivamente, ¿no? Están en el limbo y no saben qué hacer. Creo que esta fue una muy buena oportunidad para que ellos sepan a qué instituciones acudir, en dónde capacitarse, en dónde acudir para tener estas certificaciones, como bien Colmena hace, que es una institución muy reconocida aquí en México. Y pues bueno, la verdad es que le agradezco muchísimo, nos sentimos muy honrados. Le voy a leer algunos comentarios. Angélica, Sí, si me permites, quisiera decir algo que se me pasó. Para todas las personas que de alguna manera quieran llevar a cabo estos conocimientos, bueno, ya les dijimos en qué instituciones. Sin embargo, Colmena ACE tiene un compendio de propedéutica naturopática y de doctrina naturopática que elaboramos como medio de trabajo para nuestros alumnos. La adquisición de cada uno en físico, porque no nos gusta en línea, es de 200 pesos cada uno, pero si compran los dos es de 370 pesos. En ellos está todo este proceso. El ideal sería, ¿verdad?, que fueran a profesionalizarse a través del conocimiento, del recorrido en una clase para que lo entiendan mejor. Sin embargo, lo tenemos a disposición. Y bueno, también invitarlos para que el sábado 7 voy a estar dando un taller de introducción a la medicina canábica, un taller de introducción. La medicina canábica es una de las fortalezas de México. Su herbolaria que está por legalizarse y que tiene tantos fines y que se ha manejado como la naturopatía y como estas técnicas
de manera errónea. Las personas tienen miedo. Es que si tomo medicina, un CBD, y qué tal si me aficiono, y qué tal si me hago dependiente. Mitos, realidades, eso es una mentira. Entonces estaremos dando esta introducción a la medicina naturopática. Y en enero estaremos dando a través de UNICEPES un diplomado de 240 horas con un crédito, con 15 créditos universitarios. La Fundación Ciencias para la Cannabis de Chile y la UNICEPES. Lo que pretendemos es que en México, quien vaya a vender o quien indique medicina canábica esté profesionalizado. Colmena se ocupa de eso, de la profesionalización de los naturópatas. Así es que los invito a esto. Congresistas, la doctora Enriqueta, bueno, para los que se conectaron quizá un poco más tarde, la doctora Enriqueta tiene más de 30 años dedicándose a la práctica clínica, no solamente como médico, como ya lo comentaba hace un momento, y precisamente una de las fortalezas que tiene México, como bien nos dice la medicina canábica, y la doctora Enriqueta es de las mejores exponentes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional en medicina canábica, porque ella conoce perfectamente bien cuáles son las limitantes, cuáles son los marcos legales, cuáles son, bueno, todo lo que se refiere a la medicina canábica. Entonces, es un honor tenerla con nosotros. Es una mujer muy ocupada, con múltiples compromisos también. Ha sido congresista, por supuesto, también en otros congresos también internacionales, y tenerla aquí con nosotros de verdad es un gran honor, doctora Enriqueta, y le agradezco muchísimo el honor y el placer de su tiempo. Congresistas, por favor, síganla en sus redes sociales. Si la gente quiere, quizá, Doc, una consulta, una orientación quizá más personalizada, quizá a dónde puede la gente comunicarse, que bueno, ya están los datos aquí en la descripción del video, pero que se puedan afiliar a su asociación, que puedan recibir capacitaciones con usted, que puedan recibir todas estas orientaciones, ¿en dónde la pueden contactar? Bueno, nos pueden contactar al número 52 22 81 40 14 10. Es mi WhatsApp. Estamos dando educación continua en diferentes universidades, en diferentes áreas del conocimiento. Y además estamos iniciando la organización de una fundación de medicina canábica aquí en Jalapa, Veracruz, de la cual me siento muy orgullosa, porque se dieron los tiempos, se dieron las personas, las oportunidades, todo se está, como quien dice, en un engrane, subiendo a la perfección. Entonces, estamos dando además consulta de medicina canábica, de naturopatía. Tenemos 15, desde el 2005, la Clínica Las Flores, y en Jalapa, Centro Naturopático Jalapa, estamos atendiendo. El número del Centro Naturopático es 52 228 812 56 31. Ahí estamos atendiendo. Lo vamos a poner en la descripción del video, todos los datos de contacto de la doctora Enriqueta. Recuerden, este sábado es su taller magistral de introducción a la medicina canábica. Para todos los que estén interesados en iniciar en este tipo de medicina alternativa. Acá hay una pregunta, doctora, que quiero hacerle. Nos dicen, ¿qué estudios previos se requieren para la medicina canábica? Es una pregunta importante. Muy importante. Bueno, si llevan el taller
este sábado, también van a saber el por qué estamos hablando de introducción a la medicina canábica. No todos los que les interesa la medicina canábica, Angélica, están preparados ni mental, ni física, ni profesionalmente para llevarlo, ¿sí? Hay medicina canábica y hay fitoterapia canábica. ¿Y qué se necesita para ser fitoterapeuta? Bueno, tener conocimientos de naturopatía. ¿Qué se necesita para ser médico modulador del sistema endocannabinoide? Llevar el diplomado, tener una carrera anterior, la que sea, o sea, estar licenciado, ¿verdad? Para poder accesar a esas 240 horas que van a proporcionarle 15 créditos. Porque además, Angélica, estamos trabajando en el diplomado, es como el primer escalón para la profesionalización de quien quiera conocer la medicina canábica desde medicina herbolaria o medicina canábica, profesionales o terapeutas. Pero además, si eres medicina canábica, estamos trabajando primero el diplomado y después yo creo una maestría o especialización. Entonces, son como escalones, Angélica, como lo que se hace, ¿verdad? Al hacer educación continua, nos vamos profesionalizando, así más o menos. Es correcto. Y por último, bueno, se me fue por aquí algún comentario, pero preguntaban que en el taller de introducción a la medicina canábica, ¿qué es lo que van a aprender o a ver? Es una pregunta importante, ¿no? Porque Muy de repente importante. pudiera confundirse la gente. Muy, muy importante, y lo hemos platicado nosotros. De hecho, nos preguntaron, ¿este taller va a tener alguna certificación? No, no, no. Se llama Introducción a la Medicina Canábica. Vamos a hablarle en general de la medicina canábica, qué es en México, qué es en el continente, qué es en el mundo, la historia. Y ya les digo, de ahí ustedes van a saber si son si les interesa desde la profesionalización como terapeutas o desde la profesionalización como médicos. No, 4 horas no alcanzan para hablar de la medicina canábica. 4 horas no alcanzan. He visto que dan muchos talleres de un fin de semana y cómo destilar, de cómo hacerlo y cómo hervir. Eso no es medicina canábica. De hecho, 240 horas que vamos a impartir como diplomado es incluso insuficiente. Es las bases incluso bioquímicas, médicas, historia. Entonces, no nos confundamos. No, no, no. O sea, la importancia de la cannabis tenemos que dimensionarla como en la naturopatía. Profesionalicémonos. Eso es lo que tenemos que hacer los mexicanos. Es correcto, doctora. Y precisamente, querido congresista, por eso son este tipo de eventos, Así es. en donde te traemos a profesionales de la salud con mucha experiencia que te van a decir, que te van a orientar, te van a decir, mira, esto sí puedes hacer, esto no puedes hacer. Y si quieres hacer esto, estos son los pasos. Esa es la importancia de la educación en salud, como bien lo hace Colmena AC, como lo hacemos aquí en FIDAM, en donde nos interesa la profesionalización de ustedes como terapeutas y como bien ya la doctora nos ha orientado de una forma magistral, esos serían los pasos a seguir. Es muy importante que adquieran este documento que ella nos está compartiendo amorosamente, que es una cuota mínima realmente para toda la experiencia, doctora, que tienes en todos estos años de práctica clínica. Entonces, es una forma no solamente de retribuir todos los años de experiencia, sino que también nosotros como terapeutas, que no tenemos una cédula profesional, nos vamos a agarrarte de ti, ¿no? De tu experiencia y saber qué es lo que hacer. ¿Nos puedes repetir cómo conseguir ese documento que platicabas hace un momento? Sí, claro. Pero fíjate, doctora Angélica, perdón, doctora Angélica, perdón, Estamos en confianza, mi doc. doctora Angélica, que
la verdad no es que yo vaya a darles nada. La verdad es que ellos lo que van a hacer a través de esto, de ir a aprender, es profesionalizarse. Y verdaderamente en México tenemos tanta capacidad, pero resulta que no queremos invertir en profesionalizarnos. Colmena AC es lo que hace, profesionalizar. ¿Cómo se llama? Propedéutica naturopática. ¿Cómo se llama? Doctrina naturopática. Son dos compendios que hemos elaborado con estos años de caminar para que los profesionales de la salud puedan conocer qué son y qué necesitan hacer y qué no necesitan hacer. Me pueden escribir a DRA, de doctora Flores, DRA, @hotmail.com, que es mi correo. Los dos cuestan 370 pesos, cada uno 200 pesos, el paquete 370. La dinámica es, hacen un depósito, me hablan a mi correo, hacen un depósito y una vez que hacen el depósito, nosotros les enviamos vía paquetería sus textos. Este texto no los exime, doctora Angélica, ¿verdad? De que se profesionalicen. Sin embargo, van a encontrar muchas respuestas a muchas dudas. Hay que profesionalizarse. Es correcto, la palabra y la doctora, algo, si hay una bandera que ella lleva, es profesionalícense terapeutas, porque doctora, fíjese que de repente es como muy fácil para nosotros los médicos, que tenemos una cédula que nos ampara, quedarnos así de yo tengo cédula y tú terapeuta, hazle como puedas, y precisamente usted que está súper comprometida y nosotros que estamos súper comprometidos con la educación holística, con la educación como terapeutas, es por eso esta labor que usted está haciendo, es esta labor para ellos, no tanto para nosotros, porque el médico que tiene una cédula profesional no tiene ningún problema de practicar esto. Y no tan solo el médico, el psicólogo, el químico, otras profesiones que se meten como terapeutas no tienen ningún problema. Como colofón debo decir que he tenido muchos problemas, y no voy a hablar de problemas. Quiero decir, porque la gente cree que estoy contra lo que hacen. No, estoy a favor de la naturopatía, de los terapeutas, pero con el conocimiento adecuado para que dejen de sentirse los patitos feos de la salud, cuando su labor es tan importante o más importante, les digo, que el del médico, porque el médico, bueno, ya sabe qué hacer, ¿verdad? Pero el naturópata, el terapeuta, tiene una labor importantísima y la soslaya diciendo, soy médico, soy levantador de muertos, vendo milagros. No, vendemos educación en salud, que es más importante que la enfermedad. Salud. Y profesionalización. Doctora, le agradezco tanto todo su tiempo, su amor a la educación, ese compromiso, mujeres líderes como usted tan comprometidas con toda esta parte de la medicina complementaria tradicional. Es un gran honor tenerla con nosotros y colaborar con usted, de verdad, es algo que es invaluable y le agradezco muchísimo. Recuerden, el taller es el sábado, Introducción a la Medicina Canábica. Están preguntando el costo del taller introductorio, $7. Nada. De verdad que son $7, que son aproximadamente 150 pesos mexicanos, y es una aportación muy simbólica para toda la experiencia que tienen todos nuestros docentes. Doctora Enriqueta, algo para despedirnos ya en esta hora. Darte las gracias, doctora Angélica, por esta invitación. Tú dices que es un honor tenerme. Yo digo que es un honor que haya tantas mujeres trabajando por la salud. Verdaderamente, no puedes tener un tesoro en las manos o en la mente o en el corazón
que sea tuyo y que lo escondas. He de morirme enseñando, profesionalizando. Gracias a ti por esta invitación y gracias a todos los que nos ven. Muchas gracias a ti, mi querida doctora. Compartan este video, queridos congresistas, compártanlo para que llegue a todos esos terapeutas que no saben qué hacer, que no saben cómo profesionalizarse. Compártanlo porque la doctora Flores en su institución Colmena AC los puede llevar de la mano. Infinitas gracias, mi doctora. No se vayan, queridos congresistas, porque nos vemos, tomamos un receso de 30 minutos. 3 p.m. seguimos con el Congreso, viene la maestra Brenda Rodríguez de GIAF hablándonos de un tema súper interesante, manejo de la ansiedad desde la homeociniatría. Ahorita nos vemos, no se muevan, chao.